Soy Héctor, el investigador de lo que muchos prefieren ignorar. Y hoy descubrí algo que no me deja dormir. Antes de comenzar, recuerden mi lema: lo que se esconde en el campo siempre deja rastro. Y esta vez, el rastro que encontré pertenece a un hombre que no quiere mostrar su rostro, ni revelar su nombre, ni volver a pisar la zona donde todo ocurrió. Lo entrevisté hace apenas unas noches. Todavía temblaba, no por frío, sino porque lo que vio y vivió en esa trilja, al caer la noche, no era humano. Al menos, no del todo. Mientras caminaba por un sendero que conocía de memoria, el campo decidió cambiarle el camino. Lo desorientó, lo envolvió. Y cuando creyó que la noche se lo tragaría por completo, apareció una casa de madera que jamás había visto, aún después de años recorriendo ese lugar. Allí dentro lo esperaba alguien que no debería seguir viviendo. Hoy, ustedes y yo vamos a escuchar en mis propias palabras lo que él me contó, porque su voz no quiere que la escuchen. Y créanme, después de este episodio, ustedes también desearán no haber escuchado nada. Bienvenidos nuevamente a Investigador Héctor. Crónicas del Campo. Tomen asiento. Respiren hondo, porque lo que están por presenciar no es una simple historia de viajeros perdidos ni de supersticiones rurales. Hace unos días recibí la visita de un hombre de 40 y pocos años, un tipo fuerte, acostumbrado al trabajo en la tierra y a caminar largas distancias. Pero cuando cruzó esta puerta, supe de inmediato que algo lo había quebrado. Sus manos no dejaban de moverse, sus ojos evitaban los míos. Era como si todavía escuchara muy dentro de su cabeza los ruidos de aquella noche. Él me permitió grabar nuestra conversación, pero no quiso que su voz fuera usada. Así que hoy, lo que escucharán será mi reconstrucción fiel, basada en sus palabras, pausas, lágrimas y silencios. Según él, todo comenzó en una tarde tranquila, durante una de sus trilas habituales. Pero lo que parecía un paseo más, terminó convirtiéndose en un laberinto oscuro, donde la naturaleza parecía responder a una voluntad ajena. Perdido, con la luz desapareciendo, encontró una casa de madera que jamás había visto. Una estructura vieja, fuera de lugar, y ocupada por una mujer cuyo aspecto, según él, no pertenecía a este mundo. A partir de aquí, las cosas se vuelven cada vez más perturbadoras. Ahora, ajusten el volumen, cierren las cortinas y prepárense para seguir conmigo cada paso de este relato, hasta llegar al momento en que él comprendió que no todos los que viven aislados en el campo están vivos. Voy a comenzar exactamente donde él empezó. Dijo que aquella tarde no tenía ningún plan especial, que simplemente necesitaba despejar la cabeza. Siempre hago la misma ruta, me repitió varias veces, como si quisiera convencerme, o convencerse, de que lo que pasó no fue culpa suya. Había trabajado todo el día cargando madera y decidió salir a caminar antes de que anocheciera. Algo rutinario, algo que hacía desde joven. El sendero estaba seco, el aire era templado y nada indicaba que la noche terminaría convirtiéndose en una especie de trampa invisible. Caminó durante unos 40 minutos. Me lo describió con detalle. Los sonidos conocidos del campo, los grillos, el roce del viento, incluso el olor de ciertas plantas a las que estaba acostumbrado. Conozco ese camino mejor que mi propia casa, me dijo Oni. Sin embargo, algo falló. Según él, al doblar una curva que había doblado cientos de veces, notó que la vegetación parecía más espesa. Nada dramático al principio, pero sí lo suficiente para sentir que el paisaje estaba alterado. A eso se sumó un silencio repentino
De esos que hacen que uno mire por encima del hombro, sin razón aparente. No había viento, no había insectos, ni siquiera el crujido de las hojas bajo sus pies. Sonaba igual. Continuó caminando, porque estaba seguro de que era solo la luz del atardecer, confundiendo su percepción. Pero con el tiempo se dio cuenta de otra cosa. Había tardado demasiado en llegar a un punto específico de la ruta. Se detuvo, miró alrededor y descubrió que no reconocía nada. Las colinas, los troncos caídos, la disposición de los arbustos, todo estaba mal. Sacó el celular para revisar la hora y el GPS, pero no tenía señal. Aún así, no se alarmó de inmediato. La oscuridad estaba empezando a caer, pero él estaba acostumbrado a caminar rápido. El problema es que, según me dijo, cada vez que elegía un rumbo para seguir, los árboles parecían cerrarse más, como si el bosque ejerciera una ligera presión hacia adentro, obligándolo a cambiar de dirección. Caminó así durante casi una hora. La sombra se volvió espesa, el frío empezó a bajar, y la noche amenazaba con devorarlo por completo. Fue entonces cuando oyó algo en un golpeteo lejano, como madera chocando con madera en rítmico, lento e inexplicable. Ahí supe que no estaba solo. Me confesó, decidió seguir ese sonido, porque la idea de estar perdido en el bosque sin luz lo aterraba más que cualquier ruido extraño. Caminó guiándose por el oído, y tras unos minutos, entre los árboles, vio una estructura iluminada tenuemente. Era una casa de madera, y aquí es donde las cosas comienzan a torcerse. Según él, esa casa no podía estar ahí. Llevaba años recorriendo esos terrenos, conocía a todos los vecinos dispersos, y sabía exactamente qué construcciones existían en varios kilómetros a la redonda. Una casa tan vieja, tan grande, tan expuesta, no podía haber sido levantada sin que él se hubiera enterado. La describió como una vivienda antigua, de madera oscura, con un techo inclinado y ventanales opacos. No tenía cerca, ni camino marcado, ni herramientas alrededor. Todo estaba perfectamente quieto, excepto por el golpeteo que seguía escuchándose desde algún lugar del interior. En ese momento, comenzó a llover. Primero una llovizna fina, luego gotas gruesas. Él tenía poca agua, nada para encender fuego, y la temperatura estaba bajando rápido. La casa, por extraña que fuera, representaba refugio. Se acercó a la puerta, intentando ver algo por las ventanas, pero estaban cubiertas de una película de polvo y humedad. Tocó la madera con los nudillos 2 veces. Nada al tercer golpe. El sonido dentro de la casa se detuvo de forma inmediata. Me dijo que aquello le puso la piel de gallina. La puerta se abrió despacio, y allí estaba ella. No la llamó mujer, la llamó figura. Después corrigió, pero nunca dejó de mirarme con esa expresión tensa. Al recordarla, la describió como una anciana extremadamente delgada, con la piel pálida y estirada, como si hubiera perdido toda su grasa corporal. Sus ojos eran grandes, muy abiertos, pero sin brillo. Su cabello, largo y gris, caía en mechones húmedos, como si no se hubiera peinado en semana, y sin embargo, su ropa estaba sorprendentemente limpia. Ella parecía sorprendida al verlo, como si no esperara visitas desde hacía décadas, pero lo invitó a entrar con una voz suave, educada, casi amable, aunque desequilibrada, como si hubiese olvidado cómo usar ciertos tonos humanos. Él dudó, lo dijo varias veces. No quería entrar, pero estaba empapado, temblando, sin rumbo, así que lo hizo. Apenas cruzó la puerta, la temperatura cambió. No era un lugar cálido, pero sí mucho más acogedor que el exterior. La casa estaba ordenada de una forma
que él no supo explicar en objetos viejos, pero limpios, muebles gastados, pero colocados cuidadosamente. Un ambiente de abandono, pero un abandono reciente. La mujer le ofreció una manta y le pidió que se sentara. Él lo hizo. Comenzaron a hablar de cosas simples, de dónde venía, si estaba perdido, qué hacía por esos caminos. Él intentó preguntarle si vivía sola, pero cada vez que hacía preguntas directas, ella desviaba la mirada o cambiaba el tema. Aún así, parecía ansiosa por conversar, como si llevara demasiado tiempo sin compañía. Con el paso de los minutos, algo en ella comenzó a inquietarlo. Sus respuestas eran incoherentes. A veces hablaba de su familia, pero en pasado. A veces decía que ellos volverían pronto, pero luego aseguraba que ya no quedaba nadie más vivo. Se contradecía constantemente. Reía sin razón, callaba de golpe cuando escuchaba el viento. Él empezó a pensar que tal vez tenía problemas de memoria, pero luego ocurrió algo más extraño. El olor un aroma suave, pero desagradable, comenzó a extenderse desde la cocina. Un olor dulce, húmedo, mezclado con algo rancio. La anciana se levantó abruptamente y dijo que debía preparar comida para su invitado. Él intentó rechazar, pero ella insistió con una firmeza que no parecía propia de su apariencia frágil. Fue entonces cuando caminó hacia un gran caldero en la cocina. Un caldero de hierro, demasiado grande para una persona sola, y cuando encendió el fuego debajo, una ligera columna de humo comenzó a elevarse, formando figuras que él describió como rostros, silbidos hechos vapor, gestos que se deshacían en el aire. Él creyó que era producto del cansancio, del hambre, del miedo, pero la anciana miraba el humo como si entendiera cada forma que adoptaba. Falta el ingrediente final, dijo ella, y se acercó a él. Le pidió una gota de sangre. El hombre se levantó inmediatamente, aterrado. Quiso correr hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, estaba trancada, tan trancada que ni siquiera parecía la misma puerta por la que había entrado minutos antes. Cuando el hombre comprobó que la puerta no se movía ni un milímetro, me dijo que sintió un frío diferente al de la lluvia, un frío interno, de esos que no vienen del ambiente, sino de la certeza absoluta de que algo estaba muy mal. Golpeó la madera con fuerza, con desesperación, pero la estructura permanecía inmóvil, como si fuera parte de la pared, como si hubiera dejado de ser una puerta. La anciana lo observaba sin moverse, sin hablar, solo inclinando levemente la cabeza, como quien estudia un comportamiento. No parecía molesta, ni sorprendida, tan solo expectante. Siéntate, le dijo finalmente. La voz no fue dura, pero sí firme, casi autoritaria. Él sintió que no tenía otra opción. Me contó que al volverse hacia ella, la vio diferente. La luz del fuego del caldero resaltaba sus pómulos afilados, marcándole sombras profundas en el rostro. Sus ojos parecían más oscuros, aunque reflejaban el naranja de las llamas de forma inquietante. Sus manos, antes delgadas, parecían tensarse con cada movimiento, como si algo recorriera los tendones desde dentro. Ella caminó de regreso al caldero, removiendo el contenido con una cuchara de madera. Cada giro levantaba un vapor espeso que se retorcía en el aire, como si tuviera vida propia. Rostros que se formaban y desaparecían en un segundo. Murmullos que él no podía distinguir si venían del fuego o de su propia mente. Te pedí solo una gota de sangre, continuó ella sin mirarlo. Nada más que eso, Anne. Él tragó saliva con dificultad. Le explicó que no podía hacerlo, que no sabía qué era ese ritual, que solo quería irse. Sus palabras salieron atropelladas,
cargadas de miedo. La lluvia golpeaba la casa con fuerza creciente, y cada trueno parecía acercar la oscuridad más y más. La anciana finalmente dejó de remover el caldo y se giró hacia Elan. «Si no me das tu sangre», dijo con una calma sobrenatural, «tendrás que darme otra cosa». El hombre sintió que el piso se movía ligeramente bajo sus pies. No supo si era su imaginación o si la casa respiraba. Retrocedió un paso, pero no había espacio para huir. El lugar, que antes parecía amplio, ahora se sentía estrecho, como si las paredes se hubieran acercado, sin hacer ruido. Preguntó, casi sin voz, qué quería de él. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Fue una mueca larga, antinatural, que parecía estirar la piel de su rostro más allá de lo posible, mostrando dientes amarillentos, desiguales, algunos demasiado pequeños, otros demasiado largos. No había alegría en esa expresión, solo hambre y una especie de triunfo silencioso. «Quiero tu energía», respondió ella. «Lo que llevas dentro, lo que te mantiene en pie». Él no entendió al principio, pero su instinto sí. Algo en su cuerpo le gritó que debía salir de allí, de cualquier manera. Intentó buscar una ventana, una salida secundaria, una grieta, pero todo estaba sellado. Sin embargo, mientras buscaba, notó un detalle que no había visto antes. La casa no era tan vieja como parecía. Las paredes eran de madera reciente, trabajada. No había polvo real, sino una capa uniforme, como si hubiera sido colocada allí para dar la impresión de antigüedad. Incluso los muebles, aunque desgastados, tenían cierto brillo, como si hubieran sido cuidados. Pero lo que más le llamó la atención fueron las marcas en el suelo, arañazos circulares, pisadas desordenadas a jastris profundos, señales de que otros habían estado allí antes que Ellen, y no habían salido caminando. «Te he ofrecido refugio», continuó ella, mientras avanzaba lentamente hacia él. «Te he alimentado, te he hablado con amabilidad, pero los que entran aquí deben dar algo a cambio». Él retrocedió hasta sentir la mesa en la espalda. La anciana seguía acercándose, arrastrando los pies con un sonido áspero, como si sus plantas estuvieran secas, rígidas. Sus manos se estiraron hacia él, buscando su rostro. Pero en ese momento, un trueno estremeció la casa y una ventana se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado. La llama del caldero titiló con violencia, y por un instante, el rostro de la anciana cambió. Él lo describió como un destello. La piel parecía separarse del cráneo, los ojos se hundían y volvían a emerger, y el cuello adquiría una longitud imposible. El caldero rugió, sí, rugió. No era un sonido del fuego, sino algo más profundo, como un animal inmenso, respirando dentro del metal. Ese rugido hizo que él reaccionara. Empujó la mesa con toda su fuerza, creando unos segundos de distancia, y corrió hacia el pasillo que llevaba a lo que parecía una habitación. No sabía si había salida, pero prefería arriesgarse. El pasillo estaba oscuro, con un olor a humedad que se volvía más denso a cada paso. La puerta al final estaba entreabierta. Cuando la empujó, descubrió una especie de cuarto con una cama vieja y mantas rasgadas. Pero lo que más lo impactó fue algo que colgaba en la pared en una serie de figuras hechas de palos y cuerdas, similares a muñecos, todas torcidas, con fragmentos de uñas, cabello y pequeños huesos incrustados. Y entre esas figuras había una idéntica a él, a su ropa, su forma, su postura. Una réplica grotesca, hecha con materiales que prefería no identificar. «Te estaba esperando». La voz de la anciana
resonó desde el pasillo. Él retrocedió hasta chocar con la cama. Ella avanzaba lentamente, sus ojos brillando como brasas. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Los que se pierden no vienen por accidente, dijo ella. Los llamo. Y tú has respondido. Él quiso gritar, pero algo se lo impidió. Su garganta estaba cerrada, como si una mano invisible la apretara por dentro. Ella extendió una mano huesuda hacia su pecho. No quiero matarte, murmuró Ann. No, todavía. Solo dame lo que me debes. Pero antes de que sus dedos lo tocaran, algo fuera de la casa cambió. Un ruido seco, fuerte, como si un árbol se hubiera partido en dos. La anciana se detuvo. Sus ojos se movieron hacia la ventana. El hombre aprovechó ese segundo. Reunió todas sus fuerzas y se lanzó hacia ella, empujándola contra la pared. Ella cayó, pero no emitió un sonido de dolor. Solo se quedó mirándolo con una expresión que él describió como furia silenciosa. Corrió hacia la cocina, buscando algo con que romper los cristales. Agarró un taburete y lo lanzó contra la ventana más cercana. Pero al hacerlo, descubrió que no había cristal, solo madera. Una tabla pintada para parecer vidrio. La casa era una trampa completa, y él estaba atrapado dentro. El hombre, al ver que la ventana era falsa, sintió algo parecido a la locura rozándole la mente. Era como estar dentro de un decorado, Héctor. Una casa que solo pretendía ser una casa, me dijo, con los ojos fijos en el vacío. Las paredes parecían más gruesas, más firmes, como si no fueran de madera, sino de algo más antiguo. Algo que latía. Se giró desesperado buscando otra salida. Pero en ese instante, escuchó un sonido que lo paralizó. El arrastre lento de los pies de la anciana, avanzando por el pasillo. No corrían, no se apresuraban, solo venía hacia él, con la certeza de que tarde o temprano lo alcanzaría. El caldero seguía burbujeando, arrojando vapores en forma de figuras que parecían observarlo. Algunas se disolvían en el techo, otras descendían como si quisieran tocarlo. Cada silbido que salía de ese humo se parecía demasiado a un lamento humano. Él retrocedió hasta quedar pegado a la mesa. Su respiración era tan fuerte que podía oír su propio corazón golpeándole el pecho. En ese momento, la anciana apareció en la entrada de la cocina. Su silueta era más delgada, como si hubiera perdido masa corporal en cuestión de minutos. Su cuello parecía estirado, sus brazos largos, con los dedos rígidos. Su mandíbula estaba ligeramente desencajada, dándole un aspecto inquietante. Ya no tienes a dónde ir, dijo la anciana con voz suave, como si de verdad le ofreciera consuelo. No entraste porque te llamé, y ahora debes completar lo que empezaste. En él negó con la cabeza una y otra vez. Intentó hablar, pero solo logró articular sonidos quebrados, mezcla de miedo y agotamiento. La anciana avanzó, muy despacio, como quien se acerca a algo que lleva mucho tiempo esperando. Entonces extendió la mano hacia él, pero en el instante en que iba a tocarle el pecho, la casa tembló. No fue un trueno, no fue el viento, fue un temblor interno, como si la estructura vibrara desde sus cimientos. El caldero rugió y las figuras de vapor ascendieron hacia la chimenea con un silbido desesperado. La anciana retrocedió un paso, sorprendida. El hombre aprovechó y corrió hacia el pasillo otra vez, sin saber a dónde iba. Abrió puertas que llevaban a cuartos falsos, a paredes sin ventanas, espacios vacíos, armarios sin fondo. La casa no había sido hecha para vivir, había sido hecha para encerrar. Al llegar a la habitación donde estaban los muñecos de palo, vio algo que antes no estaba allí. La figura, hecha a su imagen, ahora tenía los brazos levantados,
como si tratara de imitarlo o anticiparlo. Un miedo visceral lo recorrió de punta a punta. Siguió corriendo y llegó al final del pasillo. Había otra puerta, diferente de las demás, más gruesa, más vieja, con un símbolo tallado que él no reconoció, una especie de espiral rota, como un círculo incompleto. La abrió de golpe. Lo que vio dentro era un dormitorio oscuro, con una cama enorme cubierta por mantas negras. La habitación olía a tierra húmeda. ¡Ah! Muerte antigua. Había velas gastadas, frascos con líquidos opacos y un espejo cubierto con una tela. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana apareció detrás de él, pero ya no caminaban. Flotaban a pocos centímetros del suelo. Su columna parecía torcida, como un tronco seco. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Todo esto te eligió, dijo con un tono casi maternal. Solo tienes que entregarte y todo terminará. Él intentó retroceder, pero ella ya estaba demasiado cerca. Y entonces ocurrió algo que él me describió con horror absoluto. La anciana abrió la boca para hablar, pero no fueron palabras las que salieron. Fueron voces, muchas voces, docena, gritando, susurrando, llorando, pidiendo ayuda. Voces de hombres, mujeres, niños, mezcladas, como si todas estuvieran atrapadas en su garganta. El hombre sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando la anciana extendió sus dedos y los apoyó sobre su pecho. No lo lastimó físicamente, pero sintió que algo tiraba de él desde dentro, una presión extraña, como si estuvieran intentando arrancarle la energía vital. Su visión se nubló, su cuerpo se debilitó, y por un momento creyó que iba a desmayarse. «Eres fuerte», murmuró ella, con esa voz llena de ecos ajenos. «Mucho más que otros. Me servirás bien». En un acto desesperado, él levantó un brazo y la empujó, pero apenas la movió unos centímetros. Sin embargo, ese pequeño impulso bastó para que perdiera el equilibrio y cayera hacia la cama. Él retrocedió tambaleándose. La anciana, tumbada sobre las mantas, empezó a incorporarse, pero lo hizo de una forma imposible. No dobló las rodillas ni los codos. Se levantó como si una mano invisible tirara de sus hombros, recta, como un cadáver rígido. Sus huesos crujieron de forma audible. «Ven», ordenó ella, «completa». El rito en él negó frenéticamente. Entonces ella cambió el tono. Ya no era una orden, era una amenaza. «Si no lo haces, tu alma será mía y no saldrás de aquí como los demás». En ese instante, él vio algo detrás de la anciana, algo que el miedo le había impedido ver antes. En la esquina del cuarto había un manto oscuro, extendido como una sombra. Pero no era una sombra, era una figura agazapada, una figura que respiraba. Algo más vivía en esa casa, algo que no era humano ni anciana, sino una presencia que parecía observar todo, esperando su turno. El hombre sintió que el aire faltaba, que el cuarto se cerraba, que todo el bosque estaba afuera, escuchando. Ella extendió los brazos hacia él con una falsa dulzura y dijo la frase que lo... «Su sangre en si me aceptas, te dejo ir al amanecer». Fue en este momento que el hombre tomó una decisión desesperada, una que él mismo se niega a recordar con claridad. Me lo contó entre pausas, respirando profundo, como si cada palabra pesara toneladas. Hizo exactamente lo que ella pidió, no porque quisiera, no porque lo aceptara, sino porque era la única opción que le quedaba para sobrevivir esa noche. La casa pareció vibrar.
La figura en la esquina se movió, y la anciana hizo algo que él jamás pudo describir completamente. Lo único que recuerda con claridad es que en algún momento perdió la conciencia, y cuando despertó, no estaba en la habitación ni en la casa, ni siquiera en el mismo lugar. Estaba tirado en medio del bosque, empapado, cubierto de barro, y con la luz del amanecer sobre su rostro. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontró en su brazo. Una marca, un símbolo, el mismo que estaba en la puerta del cuarto Ann. Y él asegura que desde ese día algo lo sigue por el campo. Cuando el hombre despertó en el bosque, lo primero que sintió fue el dolor. No un dolor agudo, sino una sensación profunda, como si su cuerpo hubiera sido drenado, vaciado parcialmente. Tardó unos minutos en comprender dónde estaba. La casa había desaparecido. No había rastro alguno de ella, solo árboles, tierra húmeda y la luz pálida del amanecer, filtrándose entre las ramas. Su ropa estaba empapada. Sus manos temblaban y su respiración era irregular, como si hubiera corrido durante horas. Intentó levantarse, pero las piernas no respondieron de inmediato. Recuerda haber gateado unos metros hasta apoyarse en un tronco. Fue ahí cuando vio la marca en su brazo. Era pequeña, del tamaño de una moneda grande, pero su forma era clara. Un círculo incompleto, una espiral rota, hecha de una línea que parecía haber sido quemada en la piel. El símbolo estaba aún rojo, como si hubiera sido marcado recientemente. Me dijo que, al verla, sintió que algo en su interior se hundía. Eso no es de este mundo, Héctor, murmuró durante la entrevista. Fue como si me hubieran reclamado. Ann intentó buscar un rastro de la casa, pero no lo había. Ni una estaca, ni un pedazo de madera, ni las huellas de la anciana. Fue como si la noche anterior hubiera sido un delirio, pero su cuerpo seguía débil y la marca seguía ardiendo. Caminó por horas hasta encontrar el sendero principal. Reconoció algunos puntos del bosque, pero no podía entender cómo había aparecido tan lejos del lugar donde recordaba haber corrido. Según él, había atravesado una zona donde jamás había pisado antes, incluso habiendo recorrido esa región durante décadas. Cuando finalmente llegó a su casa, ya era mediodía. Estaba exhausto, hambriento y con la mente fragmentada. Se echó agua en la cara y miró su reflejo en el espejo del baño. Y ahí fue cuando el miedo regresó, porque en el espejo, detrás de él, vio una sombra, no una persona, no una figura clara, solo una forma oscura, alta, delgada, que parecía inclinarse hacia adelante, como si lo estuviera observando atentamente en par. Vadeó la sombra. Desapareció. Me confesó que estuvo varios minutos respirando acelerado, intentando convencerse de que era producto del cansancio. Pero cuando salió del baño, la marca en su brazo empezó a latir, no como una herida, sino como un corazón. Un pulso lento, profundo. Durante los días siguientes, comenzaron los fenómenos. El primero fue el sonido. En plena noche, escuchó el mismo golpeteo de madera que había oído en el bosque, proveniente del exterior de su casa. Golpes intermitentes, lentos, constantes, como si alguien estuviera golpeando un tronco o una puerta. Desde muy lejos, cuando abrió la ventana para ver, no había nada. El segundo fenómeno fue aún peor. Mientras trabajaba cortando leña, sintió que estaba siendo observado. Se giró varias veces, pero no vio a nadie, hasta que, en un momento, miró hacia el fondo del terreno y percibió una silueta entre los árboles, inmóvil, completamente quieta, una forma oscura, tan esquelética, una sombra que parecía más densa que el propio bosque. Al parpadear, desapareció, pero la marca de su brazo latió con tanta fuerza
que dejó caer el hacha. Fue esa misma noche cuando el tercer fenómeno ocurrió. Estaba intentando dormir cuando escuchó un susurro muy bajo, muy casi imperceptible. Al principio pensó que estaba soñando, pero el susurro se volvió más claro. Eran palabras repetidas lentamente, como un canto deformado en vuelve. Sintió un frío recorrerle la columna, cubrió los oídos, pegó la cabeza contra la almohada, pero la voz parecía venir de dentro de la habitación, y a veces de dentro de su propia cabeza. Al final, se levantó de un salto, encendió todas las luces y permaneció despierto hasta el amanecer. Dijo que no durmió durante 3 días. Cada noche, la sombra en el bosque se acercaba un poco más, nunca completamente visible, nunca con forma definitiva, pero siempre presente, siempre inmóvil, y la sensación era clara. Está esperando que yo vuelva, me dijo Gen. Está esperando, porque el ritual no terminó. En este punto de la entrevista, el hombre se quebró. No lloró, no gritó, pero sus ojos se vaciaron, como si reviviera todo otra vez. Cuando recobró el aliento, me contó el último detalle, el que más miedo le causó. Hace 2 semanas, mientras revisaba su terreno durante la mañana, encontró algo en la tierra, semienterrado, justo al lado de su cerca. Era un objeto hecho de palos y cuerdas, un muñeco en apenas torcido, pero inconfundible, una réplica exacta del que había visto en la pared de la habitación en la casa. Esa figura tenía una diferencia, Naki. Los brazos estaban extendidos hacia él, como si lo estuvieran llamando. Y había algo más en el pecho del muñeco. Estaba grabado el mismo símbolo de su brazo. Me dijo que lo quemó, lo pisó, lo destruyó. Pero al día siguiente, otro apareció. Otro apareció. Otro apareció. Y al siguiente, otro más. Todos con el símbolo. Todos colocados en su terreno. Todos apuntando hacia su casa. Ella sabe dónde vivo, Héctor, dijo con voz ahogada. Ella, o eso que la acompaña, y no sé cuánto tiempo más puedo ignorar el llamado. La marca volvió a arder. Mientras hablaba conmigo, pude ver cómo la piel se ponía roja a través de su camisa, y entonces me dijo algo que me hizo sentir un escalofrío real en las noches. Escucho pasos alrededor de mi casa, pero ya no son pasos arrastrados como los de ella. Son pasos ligeros, pasos pequeños, como si fueran varios, y todos repiten mi nombre. Él asegura que no sabe cuánto tiempo más podrá soportarlo. Pero algo es seguro, el ritual nunca terminó. Cuando el hombre terminó de contarme lo de los pasos pequeños alrededor de su casa, hizo algo que nunca había visto en otro entrevistado. Se levantó de la silla de golpe, comenzó a caminar en círculos y se frotó los brazos con fuerza, como si quisiera arrancarse la piel. La marca seguía allí, pulsando como un corazón que no era suyo. Le pedí que se sentara de nuevo. Me obedeció, pero su mirada ya no era la misma. Estaba fija en un punto detrás de mí, como si viera algo que yo no podía ver. Le pregunté cuándo había sido la última vez que vio la sombra en el bosque. Respondió con una voz baja, casi infantil. Ayer por la noche. Tomó un trago de agua y continuó. Dijo que estaba sentado al borde de la cama, incapaz de dormir, cuando escuchó un crujido seco, como ramas partiéndose. Abrió la ventana, solo un poco, y ahí la vio la silueta entre los árboles. Pero esta vez algo había cambiado. La sombra ya no estaba quieta como en noches anteriores. Ahora parecía inclinada hacia adelante, en un gesto de avance.
como si hubiera dado un paso, como si estuviera más cerca de la casa que nunca. Cerró la ventana de inmediato, pero ya era demasiado tarde, porque justo en ese momento, la marca de su brazo comenzó a brillar. No era una luz intensa, sino un resplandor profundo, interno, como si hubiese fuego bajo la piel. Un pulso lento que respondía al movimiento de la sombra en el bosque. Intentó restregarla, cubrirla, lavarla. Nada funcionó. La marca latía al mismo ritmo que los árboles se mecían afuera, como si hubiera una conexión. Es un vínculo, dijo. ¿Y esa cosa? Parromila. ¿Se está acercando? Le pregunté. ¿Crees que esa sombra es la anciana? Negó con la cabeza. Lentamente no, murmuró. Ella no. Ella es solo el comienzo. Lo que viene detrás de ella es peor. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Ella no es la dueña del rito. Ella solo lo prepara. Quise hacer otra pregunta, pero él siguió hablando, como si ya no pudiera contenerlo. 3 días atrás, mientras caminaba por el borde de su terreno, encontró algo que lo dejó paralizado. En un círculo perfecto, tan profundo, han trazado alrededor de su casa, en la tierra removida. Era la espiral incompleta, el mismo símbolo que llevaba marcado en el brazo. Trató de borrar el círculo, lo cubrió con tierra, lo alisó, lo rompió al día siguiente. Volvió a aparecer al otro. Era más grande al tercero. Rodeaba no solo su casa, sino casi toda su propiedad. Es como si estuvieran preparando el terreno, me dijo, para que algo entrar. ¿Desde dónde? Pregunté. Él levantó los ojos, y por primera vez, desde que había llegado, vi pánico real. Desde el otro lado de qué, del sendero, de la parte del bosque que cambia. La parte que me llamó Néctor. Hay un lugar de la montaña que no pertenece a nosotros. Nos quedamos en silencio. Podía oír su respiración temblar. Me dijo que desde aquella noche no solo veía a la anciana en el bosque, sino dentro de su propia casa. No físicamente, aclaró. No de carne, pero sí en los reflejos. Le pregunté dónde. Respondió, sin dudar, en el espejo, siempre detrás de mí. Dijo que cada vez que se veía en el espejo del baño, aparecía allí, quieta, una figura pálida, delgada, con la cabeza ladeada, como esperando. Que rompió 3 espejos, cubrió otros con telas, pero aún así, a veces veía rostros en el reflejo de las ventanas, aunque no hubiera nadie detrás. Ella está dentro, Héctor. Entró cuando desperté en el bosque, pero lo peor ocurrió 5 noches atrás. Estaba sentado en la sala, intentando mantenerse despierto, cuando oyó golpes no en la puerta, sino debajo de ella. Golpes suaves, rápidos, como dedos largos, recorriendo la madera desde el exterior. Se acercó a la puerta muy despacio, se inclinó para mirar por la rendija inferior y vio sombras moviéndose, sombras pequeñas, tan bajas, tan rápidas, como si varias figuras estuvieran reunidas allí, agachadas, esperando. Luego, silencio absoluto. Retrocedió hasta el centro de la sala. El reloj marcaba las 3:01, las 7 de la mañana. La marca de su brazo brilló con tanta intensidad que parecía arder, y en ese instante escuchó algo que describió como lo peor que ha escuchado en su vida. No pasos, no susurros, no golpes. Era un canto gutural, grave, antiguo. Parecía venir de todos los puntos de la casa al mismo tiempo. Voces profundas acompañadas por voces más agudas, entrelazadas en un patrón lento, hipnótico, casi ritual. Y en medio de todas esas voces, una clara,
una suave, en la voz de la anciana, cantando su nombre. Intentó rezar. Intentó encender luces. Intentó llamar por teléfono. Nada funcionaba. Nada respondía. El canto duró exactamente 3 minutos. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que hacía daño a los oídos. Al amanecer, salió de la casa para comprobar si había algo allí afuera y encontró una visión perturbadora en un árbol completamente reducido a ceniza, no quemado por fuera, sino desde adentro, como si hubiera ardido verticalmente, y en su tronco carbonizado, grabado a fuego, estaba el mismo símbolo, la misma espiral incompleta. En ese punto del relato, el hombre se inclinó hacia mí y dijo con voz temblorosa: Néctor, creo que el bosque no ha terminado conmigo. Creo que va a volver por mí. Porque yo no salí de esa casa. La casa me dejó salir. Después de que el hombre pronunció esas últimas palabras, la casa me dejó salir. Un silencio muy pesado cayó entre nosotros. Yo tenía el grabador encendido, pero él hablaba como si no fuera consciente de él. Como si ya no estuviera hablando conmigo, sino con algo dentro de su propia cabeza. Le pregunté qué había ocurrido después del árbol quemado. Sus ojos se perdieron por un instante. Comencé a perder la noción del tiempo. Dijo: no sé cuántos días pasaron. A veces amanecía y yo no recordaba haber dormido. A veces anochecía y yo seguía sentado en la misma silla, sin saber qué había hecho durante horas. Los episodios de pérdida de memoria se hicieron más frecuentes. Lo que más lo perturbó fue la certeza de que, durante esos lapsos, no estaba solo. Una noche, según él, despertó de repente en el suelo del granero, con las manos cubiertas de tierra y la marca del brazo ardiendo, como si estuviera recién hecha. No recordaba cómo había llegado allí, pero en el suelo encontró huellas. No eran huellas humanas, no eran de animal. Eran pequeñas, desparejas, como si dedos alargados hubieran presionado la tierra húmeda. Cientos de marcas rodeándolo a mí. Estaban observando mientras dormía, dijo, con la voz quebrada. Al día siguiente, comenzó a escuchar algo nuevo. Un susurro interior. No era externo, no era un ruido en la casa. Era algo que aparecía detrás de sus pensamientos. Un murmullo persistente, como si alguien intentara comunicarse directamente con él. Pero no eran palabras. Era un ritmo, una secuencia, como una respiración ajena, como un mensaje repetido, pero incomprensible. Es el bosque, murmuró. Es la casa. Me llaman por dentro. Yo intenté mantener la calma mientras tomaba notas, pero la forma en que lo decía, el vacío en su mirada, me hizo sentir un escalofrío involuntario. Le pregunté cómo sabía que no era alucinación. Entonces me dijo algo que no esperaba en el susurro. Responde. Respondía cuando él hablaba, cuando él pensaba en algo, cuando intentaba recordarse a sí mismo que estaba cuerdo. Era un diálogo, sin lenguaje, pero un diálogo real. Una tarde, él decidió abandonar la casa y refugiarse en la ciudad. Hizo sus maletas, cargó lo necesario en el coche y se dispuso a partir. Pero cuando giró a llave, el coche no arrancó. Intentó de nuevo. Nada. Salió para revisar el motor, pero cuando cerró la puerta del coche, escuchó un sonido muy suave a sus espaldas. Un susurro, esta vez externo, muy cerca de su oído. Vuelve. Me dijo que el susurro fue tan nítido que sintió el aliento en su cuello. Se giró de inmediato, levantando los brazos instintivamente para defenderse. No había nadie, pero la marca del brazo estaba brillando como un hierro al rojo vivo. A partir de ese día, comenzaron los desplazamientos involuntarios. Una noche despertó fuera de su casa, de pie,
en medio del bosque, sin recordar cómo había llegado allí. El frío era intenso y la luna iluminaba un área que él conocía muy bien, pero esa noche estaba irreconocible. Los árboles parecían más altos, los sonidos eran más profundos, el viento no soplaba, todo estaba rígido, inmóvil, como si la naturaleza contuviera la respiración. Y frente a él, la figura, la misma del bosque en alta, delgada, tan silenciosa, no avanzó, no retrocedió, solo lo observó. Él quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura levantó un brazo muy lentamente y señaló el sendero, el mismo sendero, donde todo había empezado. Quiere que vuelva, me dijo. Quiere que regrese a la casa. Él no sabía cuánto tiempo había pasado, hasta que despertó nuevamente en su cama, cubierto de barro seco, hojas y marcas de arrastre en la ropa. Se levantó, tambaleándose, y corrió hacia el espejo para comprobar si tenía heridas. Fue un error, porque cuando encendió la luz, vio algo que lo dejó sin habla. No su reflejo, sino otro. Alguien estaba detrás de él, una figura alta, flaca, con los ojos completamente negros, la piel estirada, sin boca, y justo antes de que él se girara, el reflejo hizo algo imposible. Han sonrió, aunque no tenía boca. Cuando se giró hacia atrás, no había nadie. El espejo explotó segundos después, como si algo invisible lo hubiese golpeado desde adentro. En ese punto del relato, el hombre apretó los brazos contra el torso, como si buscara protegerse. Yo ya no sé quién soy, Héctor, dijo en voz baja. A veces siento que algo dentro de mí cambia, como si un pensamiento que no es mío se mezclara con los míos. Me mostró el brazo. La marca ya no era un símbolo quemado. Ahora tenía relieve, como si la piel hubiera crecido alrededor de él, formando un anillo grueso. Y en el centro, algo se movía así. Se movía como si pulsara. Cuando esto late, dijo, yo escucho lo que ellos quieren y entiendo un poco más. Le pregunté, ¿más de qué? Su respuesta fue casi un susurro de lo que viene, de lo que quiere cruzar. A partir de allí, su relato se volvió más confuso, como si estuviera hablando en fragmentos, igual que la anciana en la casa. Pero hubo un detalle que sí pude registrar con claridad. En las noches, dijo, oigo martillar en el bosque, golpes de madera, golpes de construcción, como si estuvieran levantando algo. Le pregunté qué creía que estaban construyendo. Él levantó la vista, con los ojos húmedos y aterrorizados, y dijo, en una puerta. Héctor, están construyendo una puerta en silencio. Solo el tic-tac del reloj en mi escritorio. Tengo la sensación, continuó, de que cuando la puerta esté terminada, vendrán por mí porque yo soy la marca. Yo soy el enlace. Y luego, inclinándose hacia mí, añadió algo que todavía ahora me recorre la espalda. Creo que parte de mí ya está del otro lado. Después de decir eso, se levantó con brusquedad y pidió terminar la entrevista. Decía que sentía presión en la cabeza, un sonido, una llamada. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando salió, la marca en su brazo estaba brillando otra vez, lentamente, como un ojo abriéndose. Verlo alejarse por el camino fue como ver a alguien caminar hacia algo inevitable, algo que lo estaba esperando. Cuando el hombre se marchó de mi despacho aquella noche, tuve la clara sensación de que no volvería a verlo. No era una intuición profesional ni una conclusión lógica. Era algo más profundo, una certeza que se clavó en mi pecho, como un presagio. Lo observé alejarse por el camino de tierra, moviéndose con pasos vacilantes, como si el suelo temblara
bajo el ané. Cada pocos metros se detenía, miraba hacia el bosque cercano y luego seguía caminando, como si escuchara algo, como si algo lo guiara. Cerré la puerta de mi despacho y me quedé un momento en silencio, intentando ordenar mis notas. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. El sonido, un golpeteo suave, casi imperceptible. No venía de la calle, tampoco del interior. Era como si vibrara en el aire, justo en los límites de la conciencia. Me quedé quieto, escuchando. Golpes rítmicos, lejanos, madeira contra madeira. El mismo martilleo que él había descrito. Sentí un escalofrío. Decidí revisar el exterior. Por precaución, encendí una linterna y salí. El viento estaba completamente quieto, como si el mundo estuviera en pausa. Entonces, lo vi en la tierra, justo frente a la puerta de mi despacho. Una marca, no tan definida como la suya, pero inconfundible. Una espiral incompleta, trazada con tierra removida. Me agaché con cuidado. La tierra estaba fresca, recién alterada. Sentí la respiración acelerarse. No había nadie alrededor, ni un ruido, ni un paso, ni un animal. Solo el símbolo. Me incorporé lentamente y regresé al interior cejando la portal con trancao dupla. A partir de ese instante, comencé a sentir que esta historia no era solo el relato de un hombre, sino una advertencia. 2 días después, decidí contactarlo para saber si había logrado descansar. Su teléfono estaba apagado. Fui hasta su propiedad. No vi coches, no vi luces, no escuché animales. La casa estaba completamente silenciosa. Toqué la puerta, nada. Volví a tocar en silencio absoluto. Miré alrededor. La tierra que rodeaba su casa estaba alterada, removida, formando un círculo aún mayor que el que había descrito. Y en la parte trasera de la propiedad vi algo que me hizo detener la respiración. Una estructura de madera alta, estrecha, como un marco. Un arco, una puerta sin puerta. Era exactamente eso. Un portal rectangular hecho de troncos oscuros, ensamblados con precisión. Y en la madera, símbolos, los mismos que llevaba en el brazo. Me acerqué con cautela, sintiendo el aire volverse más denso, como si la atmósfera pesara sobre mis hombros. De repente, el interior del arco pareció oscurecerse, más que la sombra misma, y escuché un susurro, un solo susurro. Dije que no era humano, y que no era del bosque, era idéntico al que el hombre había descrito, el mismo tono, la misma cadencia. Envuelve. Retrocedí instintivamente. La marca en la tierra frente al arco comenzó a moverse, como si algo la respirara por debajo. Era suficiente. Me retiré sin darle la espalda, caminando con pasos lentos, controlados. Cuando llegué al coche, oí un crujido fuerte, como un tronco partiéndose. No quise mirar. Arranqué y me alejé de aquel lugar, sin volver la vista atrás. Desde ese día, no he vuelto a saber del hombre. No apareció en hospitales. No regresó al trabajo. No salió del país. No dejó rastro. Solo desapareció. Y aunque sé que no debería decirlo, que debería ser objetivo, racional, profesional, hay algo que ustedes, los que me escuchan, tienen que saber. La marca que apareció frente a mi despacho desapareció al día siguiente. Pero al amanecer siguiente había otra más nítida, más profunda, más grande. Y hace 3 noches escuché el martilleo otra vez, más cerca, esta vez demasiado cerca. Por eso decidí traerles este relato completo hoy, porque necesito saber si ustedes
que me acompañan en este canal han visto algo parecido. Si han escuchado estos susurros en el campo, si han encontrado símbolos en la tierra, si sienten que alguien o algo los observa entre los árboles, porque mi lema nunca ha sido tan real como ahora. Lo que se esconde en el campo siempre deja rastro, y creo que este rastro está acercándose. Antes de terminar, quiero pedirles algo importante. Dejen un comentario. Díganme qué creen que le ocurrió realmente al hombre. ¿Cruzó al otro lado? ¿O alguien o algo cruzó hacia aquí? Dejen su me gusta, es la forma en que sé que debo continuar investigando casos como este. Suscríbanse al canal porque lo que está pasando en nuestros campos no es casual. Y si algo más sucede, ustedes serán los primeros en saberlo. Gracias por escuchar. Y recuerden, no todo lo que camina en el bosque pertenece a nuestro mundo.